Soy Carlos del Cañizo, profesor de la asignatura de Sistemas de Energía y en concreto uno de los profesores que imparte este bloque dedicado a la energía solar fotovoltaica, que hemos organizado en 3 temas. El tema 7 hemos presentado ya lo que tiene que ver con el recurso solar. En este tema 8 vamos a abordar los fundamentos de la tecnología fotovoltaica, lo que nos dará pie en el tema 9 a presentar las principales aplicaciones, sistemas fotovoltaicos aislados y sistemas fotovoltaicos conectados a red. En concreto en este tema 8, en una serie de vídeos cortos que os propongo que veáis de forma secuencial, voy a explicar en primer lugar en qué consiste el efecto fotovoltaico de una forma sencilla, después comentar cómo se construye una célula solar y cuáles son los principales parámetros que caracterizan su funcionamiento, presentar a continuación el módulo fotovoltaico como asociación de células y como unidad básica de nuestros sistemas, describir cómo influyen las condiciones de operación en el funcionamiento del módulo, básicamente la temperatura y la irradiancia, y presentar por último las principales tecnologías fotovoltaicas comerciales. Empezamos entonces por el efecto fotovoltaico. ¿Qué es el efecto fotovoltaico? Bueno, pues es el efecto que permite la transformación de la energía luminosa en energía eléctrica, y esto ocurre porque en determinados materiales que llamamos semiconductores, cuando los exponemos a la luz, absorben fotones y estos fotones pueden ceder su energía, parte de su energía, a los electrones más externos en los átomos, los electrones que forman los enlaces. Podemos ejemplificar esto en el silicio, que es el semiconductor dominante tanto en la microelectrónica como en el fotovoltaico hoy en día. El silicio tiene un número atómico 14, lo cual quiere decir que rodeando a su núcleo de protones y neutrones pues tiene 14 electrones en sus distintos niveles orbitales. En el último nivel tiene 4 electrones, el nivel estaría satisfecho con 8, y entonces la forma de encontrar esa estabilidad que tienen los átomos de silicio es formar una red cristalina con otros átomos de silicios, de forma que cada átomo tiene otros 4 átomos vecinos, cada átomo aporta sus 4 electrones más externos para el enlace y ve un electrón de los que le aportan dichos átomos vecinos. Para los efectos de lo que vamos a contar en esta asignatura, pues puede ayudarnos una visión simplificada en 2D, que es lo que muestra la gráfica de la derecha, en vez de la imagen tridimensional de la izquierda, que es un poco más compleja, y en esta representación bidimensional lo que vemos en verde representaría el núcleo del átomo de silicio y sus electrones internos, mientras que los electrones que forman el enlace pues están dibujados como puntos rojos y podemos ver cómo cada átomo de silicio lo que está viendo son 8 electrones, los 4 que aporta el mismo y un electrón por cada átomo vecino. Es lo que constituye un enlace covalente y lo que da lugar a la red cristalina. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Pues que podemos tener la absorción de un fotón. Los fotones sabemos que tienen una energía que es inversamente proporcional a su longitud de onda, y lo que ocurre es que cuando son absorbidos por el material semiconductor, en este caso por el silicio, pueden ceder su energía a uno de estos electrones, y si esa energía es suficientemente grande, suficientemente alta, pueden romper ese enlace. El electrón pasará a ocupar, rompe el enlace y pasa a ocupar una posición libre dentro de las restricciones que implica estar en un sólido. Tienen una energía extra, podemos decir que es un electrón energizado o un electrón excitado, y pasa a ocupar, como digo, a comportarse como un electrón libre. Podemos caer en la cuenta de que cuando esto ocurre, cuando el electrón tiene la energía suficiente para romper el enlace, ha dejado un hueco en uno de esos enlaces, y podemos pensar también que ese hueco puede pasar a ser ocupado por otro electrón que esté formando un enlace. Puede haber una transición de electrones también entre los que forman el enlace. Esto
O sea, esta forma de entender el fenómeno de absorción y de generación de portadores libres, distinguiendo entre electrones libres y huecos que se mueven de un enlace a otro, tiene una importancia muy grande pues, a la hora de abordar y profundizar en la física de semiconductores, algo que no pretendemos hacer en este curso introductorio, pero que conviene bueno, pues, tener en mente. Estamos hablando entonces de cesión de energía de un fotón a un electrón y por tanto de tener electrones energizados, electrones con exceso de energía. Como el hincapié tiene que ver con esta energía extra que aportamos, una forma alternativa de poder ver qué es lo que está ocurriendo es en un diagrama de energías. Un diagrama muy sencillo en el que tenemos energías crecientes en el eje vertical y podemos pensar que los electrones que están formando el enlace pues tienen una energía que es la característica de la banda de valencia, ¿no? Los electrones que forman el enlace se denominan electrones de valencia y tienen una energía, la energía de los electrones que forman el enlace. Para romper ese enlace y que esos electrones puedan pasar a ser electrones libres, hay que aportar una cierta energía, hay un mínimo de energía que es lo que se conoce como energía de enlace o energía del gap, que lo que hace es posicionar a estos electrones libres en lo que denominamos banda de conducción, ¿vale? En donde se pueden mover más libremente. Entre la banda de valencia y la banda de conducción hay una serie de niveles de energía o de valores de energía en la que no podemos encontrar en principio electrones y por eso se llama ancho de banda prohibida, ¿no? O forbidden band gap. Esa energía de enlace, ese valor, es característico del material y es distinto para cada uno de ellos. En el silicio, por ejemplo, es 1,1 electronvoltios o 1,12 electronvoltios, depende también de la temperatura y otros parámetros. En el caso del arsenio de galio es de 1,4 electronvoltios, bueno, por dar algún ejemplo de semiconductores típicos. Bueno, pues en esta representación de energía es fácil ver, o podemos representar de esta forma, al fotón que es absorbido y que tiene una cierta energía y que entonces lo que hace es bombear un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, es decir, aportar, ceder esa energía, de forma que tenemos en la banda de conducción ese electrón que se puede mover y que además tiene una cierta energía extra. Bueno, la clave aquí para poder aprovechar este efecto fotovoltaico es que ese electrón con energía extra seamos capaces de llevarlo a un circuito externo para producir un trabajo eléctrico. Y eso deberíamos hacerlo antes de que ocurra un fenómeno contrario al de la generación de los portadores libres, que es el de la relajación. Pues, por determinadas razones, ese electrón que tiene un exceso de energía puede perderla y de forma que vuelve a tener la energía de la banda de valencia. Ese exceso de energía no desaparece, sino que bien, puede, por ejemplo, disiparse en forma de calor mediante vibraciones en la red o también en determinados casos puede emitirse como un fotón con esa energía, ¿no? Que es lo que ocurre en los diodos emisores de luz, los diodos LED o los diodos láser. En lo que a nosotros nos interesa el funcionamiento de un material semiconductor en el que queremos sacar partido del efecto fotovoltaico formando una célula solar, el objetivo sería el de conseguir extraer ese electrón energizado antes de que se relaje y vuelva a ocupar un enlace, perdiendo su energía, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso tenemos que implementar en el semiconductor una serie de contactos o unos contactos que llamamos contactos selectivos, de forma que, bueno, abusando de esta representación simplificada de energías, podemos verlo así, como el fotón
que bombea, que cede su energía bombeando un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. En la banda de conducción conseguimos, si implementamos un contacto apropiado, que sería un contacto capaz de sacar los electrones que están en la banda de conducción, capaz de llegarlos a una carga, de realizar un cierto trabajo en el que pierden esa energía extra, y capaces entonces de volver al semiconductor mediante un contacto apropiado, que es un contacto que es capaz de inyectar esos electrones de vuelta con energía igual a la energía de la banda de valencia. Bueno, teniendo en cuenta las cargas y la dirección que tienen en este esquema, pues el contacto que es capaz de sacar electrones de la banda de conducción llamamos contacto N, es el contacto negativo, y el contacto por el que los electrones se reinyectan con energía, la de la banda de valencia, se llama contacto P, contacto positivo. Los efectos del funcionamiento eléctrico y del trabajo eléctrico que esta célula solar, puesto que esto no es más que una representación muy esquemática de los principios de la célula solar, puede hacer, podemos yo creo que entender fácilmente que la corriente pues tiene que ver con la cantidad de electrones que somos capaces de extraer, y entonces es proporcional al número de fotones absorbidos. Si pensamos que todos los fotones absorbidos bombean un electrón y entonces propician la fotogeneración de un portador excitado. La corriente, por tanto, proporcional al número de electrones excitados y de alguna forma, con algunas pérdidas, al de fotones absorbidos. El voltaje, la tensión, surge de la diferencia de energía que tienen los electrones libres y los electrones en la banda de valencia, es decir, los electrones en la banda de conducción y los electrones que están formando el enlace. A efectos de producir energía o de aprovechar la energía eléctrica en esta célula solar, lo que nos interesa en el fondo es la potencia P, que como sabemos es el producto de la corriente y el voltaje. Una de los parámetros de los que haremos mención y que se usa fundamentalmente también para comparar el buen o peor funcionamiento de una célula solar es el de la la eficiencia o el rendimiento. Sería el rendimiento, traducimos de forma literal efficiency en inglés, se suele representar por la letra eta, y la definimos como la relación entre la potencia eléctrica suministrada y la potencia luminosa recibida, ¿no? Bueno, necesitamos este parámetro, digamos, relativo, porque, claro, si estamos diciendo que la corriente depende del número de fotones absorbidos, pues si iluminamos con una mayor intensidad, con una mayor irradiancia, pues vamos a tener más electrones, por lo cual tendremos más corriente. Y en ese sentido, pues es bueno referenciar la potencia eléctrica que nos da este dispositivo a la potencia luminosa que incide sobre él. Sobre estos parámetros de corriente, de voltaje, de potencia y de su traducción en eficiencia, pues vamos a volver y vamos a trabajar para entender cómo funciona eléctricamente una célula solar, pero antes, en el siguiente vídeo, vamos a hacer una pequeña reflexión para poder contestar la pregunta, y bueno, de la luz, si ponemos una célula solar, la exponemos al sol, de toda la luz que llega, cuánto es capaz de devolver, cuánta potencia eléctrica como mucho podemos sacar de un dispositivo de este tipo, de una célula solar.